Bueno, invitamos a los asistentes a que vayan ingresando al auditorio para continuar entonces con la agenda del día de hoy de este segundo encuentro internacional de bibliotecas universitarias. Conoce las experiencias de las bibliotecas universitarias desde una mirada creativa, innovadora e inclusiva. Saludo también especial a las personas que están conectadas a esta hora a través de nuestro YouTube en vivo, el YouTube de la División de Bibliotecas sede Bogotá. Continuando con la agenda académica del día de hoy, tendremos la ponencia del doctor Mauricio Plazas Torres, la educación como un derecho humano fundamental, la inclusión de proyectos con funcionarios con capacidad reducida. El doctor Mauricio Plazas Torres, de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, él es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de tecnología, telemática, docencia universitaria, doctorado en el área médica, cuenta con 5 patentes en biomecánica, fue gerente de tecnología para la región andina en Johnson & Johnson Medical Group y se desempeña como docente titular e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Demos la bienvenida entonces al doctor Mauricio Plazas Torres. Luego, bueno, muchas gracias por la invitación. Me contactaron los organizadores y me dijeron, háblenos un poco de inclusión. Yo les dije, no, este tema es muy complejo. Entonces me dijeron, ¿nos ayuda con la ponencia o nos paga las multas de biblioteca? Bueno, y aquí estoy, ¿no es cierto? Yo les decía, la palabra inclusión es un tema bastante complicado, tiene muchas aristas, muchos actores, muchos escenarios, ¿sí? Es un tema que se ha venido tratando desde más de medio siglo, ¿sí? Y pues yo que he visto que se ha hecho al respecto, pues se han hecho unos esfuerzos puntuales bien importantes. Vimos aquí uno de los esfuerzos en la primera conferencia de la Universidad Distrital, de los gobiernos, de todas partes. Hemos visto unos esfuerzos, bastante importantes. La pregunta sería, ¿cuál ha sido el resultado de todos estos esfuerzos? ¿No es cierto? Entonces me fui a uno de mis referentes más grandes, mi ahijado, tiene 10 años, es por lo que no tengo hijos, ¿no? Entonces digo que mi ahijado. Y entonces le pregunté, le dije, ¿cuántas personas con discapacidad visual, auditiva, física conoces tú? Y me dijo, ninguno. Le piénsalo bien porque estás en un colegio de 2.000 estudiantes, 4.000 padres de familia, 300 empleados. ¿No conoces a nadie? Me dijo, sí, la mamá de uno de mis compañeros está en silla de ruedas por un accidente aéreo. Que bueno, conoce a uno, ¿no es cierto? Entonces, como diría nuestro conferencista anterior, vámonos a los datos. Y entonces me puse a mirar y realmente hay 500 millones de personas con discapacidad auditiva. 1 billón de personas con discapacidad motriz, 2 billones de personas con problemas visuales, de los cuales 1 billón tiene visión reducida o pérdida total de la vista. Eso significa que si ustedes hacen cuenta sería 1 de cada 8 que tiene una discapacidad. Yo le decía, pero ¿cómo es posible que él no haya visto a ninguno, ¿no es cierto? Con estas estadísticas. Y la respuesta es, están en sistemas alternativos, ¿sí? Se crearon sistemas alternativos para recibirlos a ellos, ¿no es cierto? Bueno, eso mejora la calidad de vida, pero obviamente excluye a las personas de la sociedad en común, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿cuál sería la causa de que esto suceda? ¿Y cuál sería, pues, como la mejor solución para evolucionar en esta parte de la inclusión, ¿no es cierto? Pues yo pienso que la respuesta está en la inclusión educativa. Pero lo malo es que cuando pensamos en educación inclusiva, ¿sí?, pensamos en cómo capacitarlos a ellos, pero no cómo capacitarlos nosotros. Se lo digo porque yo nunca he recibido un curso de lenguaje de señas, me he dejado nunca interactuado con personas
que tenga limitaciones físicas, no se le ha enseñado a él sobre cómo interactuar con personas con limitaciones físicas, ¿sí? Por lo tanto, pues él no sabe cómo hacerlo. Yo me acuerdo que le contaba mucho la historia a él de un gringo que llegó aquí de Estados Unidos, aquí a Colombia, iba por la calle, en una de las aceras estaba un papá y un hijo, y le dice el gringo, "Hey, how are you? Do you know where is the park?" Y los dos se quedan mirándose así. "Do you know where is the park?" Los dos se quedan mirando. El gringo se va y le dice al papá al hijo, "Si ve lo importante que es saber hablar inglés", y le dice el hijo, pues él sabía mucho inglés y no le sirvió para nada. ¿Sí? Nos pasa exactamente lo mismo. O sea, una persona con limitación auditiva aprende un lenguaje de señas, pero apenas sale a la sociedad, pues no se puede comunicar con nadie, porque nadie lo entiende, ¿no es cierto? Porque nunca nos han educado en esto. Pero yo pienso que, además de los esfuerzos que se vienen haciendo, que son esfuerzos importantes, tenemos que irnos a la base, tenemos que capacitar a las personas para recibir a las personas con limitaciones. ¿Sí? Tienen que capacitarnos a nosotros en la inclusión. Y eso es para mí la parte más importante. De todos los esfuerzos que se han hecho, a mí me quedó, pues me causa mucha curiosidad el esfuerzo que me parece más grande, y fue de un doctor. Después de la Segunda Guerra Mundial, las personas que recibían daños en la médula espinal, pues aparecían y yacían sobre una cama. Ustedes saben que si uno dura mucho tiempo en una posición, las partes de presiones dejan de recibir irrigación sanguínea, ¿no? Por lo tanto, esta parte se necrosa, y al necrosarse se forman llagas. Estas llagas infectan y la persona muere. Eso pasaba mucho en esa época. Este doctor se dio cuenta de eso, y con los enfermeros rotaban a las personas cada 2 horas, pues para evitar esto. Y dijo una frase muy interesante que decía, palabras no textuales porque no me acuerdo cómo era, pero básicamente lo que decía él es: las adversidades más grandes se sobrellevan con el deporte. Y en 1960 creó los Juegos Paralímpicos. Lo más interesante es que cuando dijeron los Juegos Paralímpicos, la gente dijo, los Juegos de Paralímpicos. No, señor, que significa significa paralelos a los Olímpicos, ¿sí? Y fue pues una contribución muy importante. Yo pensaba eso hasta que llegaron los Juegos de Río 2016. Y entonces escuché la noticia de que iban a suspender los Juegos. Y dije, ¿van a suspender los Olímpicos? No, señor, van a suspender los Paralímpicos. ¿Cómo así no es lo mismo? Me dijeron, no, eso es totalmente diferente. Que ¿cómo así? O sea, si es que hay presupuesto para los Olímpicos, pero no para los Paralímpicos. Y yo, ¿cómo así? Eso no viene del mismo presupuesto. Yo pensé que eso en los Olímpicos habían pues unas categorías donde estaban las personas con limitaciones físicas. No, eso es otro. Y además viene muy poquita gente, entonces pues tiene muy pocas entradas, entonces el presupuesto es muy bajo. Y entonces entendí que había otra cosa que teníamos que lograr, además de la inclusión educativa de nosotros, había otra cosa importante que teníamos que lograr, y es pasar de persona discapacitada a persona. ¿Sí? Cuando nosotros logremos eso, yo creo que la inclusión ya se da. ¿Sí? No necesitamos cifras para darnos cuenta de eso. Cuando todo nuestro pensamiento pase de personas discapacitadas a personas, pienso que en ese momento ya la inclusión se da. ¿Okay? Entonces tenemos 2 factores que a mí me parecen importantes. Uno, la educación inclusiva, pero de nosotros. Y segundo, ¿sí?, pasar de personas discapacitadas a personas. Bueno, voy a empezar con las diapositivas, o si no, aquí los organizadores dicen, no, le dijimos de esa presentación y viene usted a improvisar. Entonces vamos a empezar con las diapositivas. ¿Por qué le puse ese título? Básicamente cuando hablamos de inclusión, ¿sí?, tenemos que limitarnos un poco porque es un tema demasiado grande. Entonces yo lo limité a la parte de movilidad, porque es el área en que yo trabajo, y a la parte de educación, o sea, un escenario y
tema específico de discapacidad, ¿no es cierto? Y ahí, a pesar de eso, se vuelve complejo, pero bueno, ya está un poquito más delimitado. Entonces venimos a hablar como la educación como un derecho humano fundamental, ¿no es cierto? Eso todos hemos escuchado eso. Y aquí hay unos factores que yo nombré, ¿sí? Están en objetivos, trabajar sobre los derechos humanos, sobre el derecho a la educación, sobre la dignidad, sobre la igualdad, que es muy parecida a la inclusión. Eso nos da unos valores como el respeto, la tolerancia y demás. Y bueno, lo importante es que aquí la igualdad es muy similar a lo que tiene que ver con la inclusión, ¿cierto? Después vimos unas barreras, y ahí me causó curiosidad una cosa, dice barreras físicas, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos inclusión, entonces vamos y decimos, bueno, si están las rampas, si está el ascensor para llevar a la persona, todo esto, ¿sí? Y pensamos que eso es un factor importante, pero no es el factor predominante en la parte de inclusión, ¿no es cierto? Y eso lo estuve mirando una vez cuando la universidad empezó a hacer toda esta inversión, la Universidad Militar empezó a hacer toda esta inversión en rampas, no había acceso al primer piso, entonces construyeron un ascensor, ¿sí? Mejoraron toda la infraestructura y dije, bueno, ahora sí voy a poder mirar personas con discapacidad, pero no, siguen los mismos, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente romper las barreras físicas significa que vamos a mejorar la inclusión. O sea, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar el acceso de las personas, pero no vamos a mejorar la inclusión. Porque las barreras no están ahí en la parte física, están en la parte humana. Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar realmente, ¿no? Entonces, pues esas barreras físicas nos dan accesibilidad, nos dan disponibilidad, adaptabilidad y todo lo que ustedes quieran. Pero realmente, si nosotros queremos que esto mejore, entonces tenemos que trabajar con toda la sociedad, docentes, estudiantes administrativos, padres, ¿sí? En la parte de innovación, creatividad, se han venido haciendo esfuerzos bien grandes, pero sigo insistiendo, tenemos que irnos a las bases. Aquí hablamos sobre la educación como un derecho humano, es de carácter fundamental, posibilitar la participación de la población, le da dignidad y valor humano. Entonces es importante, pues, que la educación sea para todos, ¿no es cierto? Y en eso es lo que venimos trabajando. Esto era la repetí para recalcarles un poco lo que les estaba diciendo. Bueno, pero sí se han venido trabajando a través de entidades mundiales, ¿sí? Hemos venido trabajando, han venido trabajando, ¿sí? En leyes, propuestas y demás para llegar allá a lo que queremos, ¿sí? Que es la inclusión. Entonces aquí yo les muestro un poco qué es lo que queremos. Queremos, primero que todo, la presencia. Entonces yo les decía, cuando la universidad cambió su infraestructura, la presencia siguió siendo igual, ¿no es cierto? Entonces no es solamente la infraestructura, tenemos que trabajar en otros factores. La participación, ¿sí? Entonces yo miraba mis cursos, los cursos que yo he hecho, 130 estudiantes, semestre en promedio, 260 al año, 2.600 durante 10 años de docencia, y yo no tengo personas con limitaciones físicas. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces yo me preguntaba, decía, ¿será que es que yo no conozco las didácticas para incluir a estas personas? Y entonces decía, bueno, supongamos que yo la conozco. ¿Qué pasa cuando pasen a la siguiente asignatura del día, ¿no es cierto? Toma la mía, después toma la del otro docente, y después la del otro, y cuando pasen al otro semestre, pues no es una cuestión de un solo docente, ¿no es cierto? Es una cuestión de toda la sociedad. Para poder trabajar en este sentido. Entonces, eso, si queremos manejar la participación, es así como se trabaja. Y sobre todo la permanencia, o sea, que si la persona llega ahí, ¿sí?, logre culminar sus estudios. Entonces, fíjense que hay varios factores que nosotros, pues no los manejamos todos al mismo tiempo y tenemos que irlos trabajando uno a uno, ¿no es cierto?
Aquí les voy a mostrar algunas cosas muy rápidas sobre los diferentes pues como esfuerzos que se han hecho pues, por parte de las entidades gubernamentales. Pero aún así, a pesar de que se los voy a mostrar, pienso que nosotros le ligamos siempre la responsabilidad al gobierno, ¿cierto? A ver, ¿qué hacemos para la inclusión? Gobierno, legisle, díganos qué hacemos, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos que colocan las baldosas ahí por los andenes, las baldosas con relieve, entonces quedamos tranquilos, uy, no, ahora sí la persona puede ir tranquilamente por ahí. Y nos libramos de esa responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno les encargó de eso, pero eso no es cierto, ¿no es cierto? Eso no debería ser así. Nosotros tenemos esa responsabilidad y no podemos eludirla, ¿no es cierto? No se la podemos mandar al gobierno. Sin embargo, pues ellos que han trabajado bastante y pues supongamos aquí, estamos hablando de 1966, o sea, desde hace muchísimos años que se ha venido hablando sobre el derecho a la educación, el acceso a la educación, sin ningún tipo de discriminación. La vulnerabilidad, la permanencia y calidad, que no significa igual a la cantidad. O sea, nunca vamos a poder medir la cantidad de personas que están en la institución con su permanencia y su calidad, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil, ¿sí?, para nosotros educar a las personas con calidad y permanencia cuando hay una limitación física. ¿Por qué? Porque no hemos estado preparados. Y realmente nunca nos han preparado para esto, ¿no? Bueno, ahí ven ustedes. Y en 2006, pues hay una convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad. Fíjense que sí los gobiernos están trabajando en este sentido. Pero bueno, nuevamente les repito, esto no es un problema de los gobiernos, es un problema de nosotros, ¿sí?, de la sociedad. Si educamos la sociedad para recibir a las personas con discapacidad, ¿sí?, yo pienso que ese es el paso importante. Dicen que es un problema de articulación, ¿sí?, es un problema de buscarse las necesidades de la sociedad. Y pues obviamente una parte importante de todo esto uno piensa en la educación, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos a la población educada, la población se vuelve participativa, ¿sí?, acaba de justicia social, hay igualdad, eso es lo que nosotros siempre hemos escuchado. Pero entonces, de todo esto que hemos visto, ¿sí?, ustedes miran mis diapositivas y miran las leyes y miran todo lo que hizo el gobierno, fíjense que nosotros no estamos presentes en eso, ¿sí? Están presentes siempre las personas con discapacidad, pero nosotros ¿dónde estamos presentes? ¿Dónde nos mandan una responsabilidad nosotros los gobiernos para que nosotros intervengamos, ¿sí?, y trabajemos por esta igualdad, por estas personas con discapacidad? En ninguna de las que les pasé a ustedes y no logré encontrar ninguna, ¿no es cierto?, donde nosotros estemos involucrados en ese proceso. Y pienso que ahí es donde se está fallando. Y aquí supongamos la enseñanza adaptada a sus necesidades, sí es cierto, o sea, tenemos que adaptar nuestras didácticas a las necesidades que existan. Necesitamos identificar barreras, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía, o sea, uno piensa que las barreras es, uy, no, ¿cómo llega hasta este sitio? No, ese no es el problema más grave, ¿cierto? La barrera puede estar en la condición humana, en la falta de conocimiento, en la falta de educación de las personas hacia las personas de discapacidad. Y de ahí, la frase que yo les dije, pasar de personas con discapacidad a personas. Cuando eso lo hagamos, entonces ya esa barrera ya ha terminado. Dice que
Tenemos que hacer una transformación de la parte social y educativa, eso es importante. O sea, nos tienen que educar desde niños para esto. Nos tienen que interrelacionar con las personas con discapacidad desde que somos niños. ¿Cómo es posible que mi ahijado no conozca ninguno? ¿Sí? Debería conocer, ¿sí? Debería haber interactuado, debe saber qué hacer cuando se encuentra con una persona con una discapacidad auditiva. Debe conocer unas bases de un lenguaje de señas, ¿no es cierto? Y sobre todo que yo creo que no deberían haber sistemas paralelos. Los sistemas paralelos mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero los alejan de la parte social, ¿no es cierto? No deberían existir sistemas paralelos. ¿Ustedes se acuerdan de esta universidad en Washington, por allá por Florida Boulevard? ¿Sí? Una universidad para personas con limitaciones auditivas, ¿sí? Muy famosa, creo que la mayoría han oído hablar de ella o la conocen, ¿cierto? Y eso está bien, o sea, se están preocupando por la educación de las personas con limitaciones auditivas, ¿sí? Pero es un sistema paralelo, ¿sí? Lo que significa que ellos no se están interrelacionando con nosotros en la parte educativa, ¿no es cierto? Que es el mayor tiempo que uno pasa cuando está estudiando, ¿no es cierto? Entonces, para mí, no deben existir esos sistemas paralelos, ¿sí? El esfuerzo debe ser para que todos estemos interrelacionados en todos los ambientes, ¿no es cierto? Yo debo conocer mi lenguaje de señas para que cuando me encuentre con una persona poder imitar. Ustedes van a hacer una fila en un banco y lo primero es que se voltean y le dicen 6 cajas y un solo cajero. No, este banco sí definitivamente. Pero una persona con limitación auditiva no va a poder decir eso, ¿no es cierto? Y está haciendo la misma fila, ¿sí? Entonces tienen que educarnos desde niños para poder recibir a las personas con discapacidad. Aquí hay unos elementos, ¿sí? Es un poco la repetición de lo que les he venido diciendo. Yo no soy muy bueno para comunicarme con diapositivas, me gusta más hablar, pero pues es importante. Bueno, les voy a comentar un poquito acerca de qué hacemos en la universidad y básicamente lo que yo hago en la universidad, ¿cierto? Mi área de trabajo siempre ha sido la biomecánica, me gusta mucho la parte de movimiento, me parece que es importante la parte de movilidad. Me parece que limita mucho a las personas que tienen problemas de movilidad, ¿sí? Estamos al lado del hospital militar, una gran cantidad de personas afectadas por el conflicto armado, ¿sí? Por las minas quebrapatas, por las balas, por demás, ¿sí? Que tienen muchísimos problemas de movilidad. Pues creamos un centro de investigación en el área de biomecánica. Lo instalamos en medicina, ¿sí? Yo no soy médico, pero soy docente de la Facultad de Medicina. Y creamos este centro con el fin de investigar en prótesis y órtesis, poder hacer desarrollos nuevos, poder contribuir a todo este conflicto que estamos viendo y ayudar a las personas que tienen problemas de movilidad. Entonces ese centro pues trabaja con la parte de docencia e investigación y sobre todo hubo algo muy importante que logramos, y es que los médicos hicieran PhD, ¿cierto? Los doctores haciendo doctorado. Entonces logramos, porque había un pequeño problema que teníamos y era la articulación entre la ingeniería y la medicina, ¿sí? Entonces queríamos hacer desarrollos en medicina, pero yo era ingeniero, ¿sí? Pero entonces necesitaba la colaboración de los médicos, entonces los pusimos a hacer PhD para que investigaran, hicieran desarrollos importantes en el área médica, ¿cierto? Y pues necesitábamos un centro de investigación donde tuviéramos la tecnología para poder investigar. Entonces estamos trabajando en la parte de rehabilitación física, en la parte de ergonomía, investigación académica y énfasis deportivo, ¿sí? No me gusta decir paralímpico, pero énfasis deportivo paralímpico, ¿sí? Hemos desarrollado algunas patentes, ¿sí? Para el área médica, específicamente sobre el área de movilidad. Pero entonces, ¿qué pasaba con las patentes? Cuando usted desarrolla una patente, usted primero que todo busca una problemática, encuentra una solución, crea un prototipo, lo prueba, lo patenta, y aunque crean que ese es un proceso larguísimo, ¿sí?
un proceso largo. Pero ya cuando usted tiene la patente, entonces dice, bueno, usted ya hace el prototipo final, ya el comercial con los elementos que son, y no encuentra ese dinero, ¿cierto? Después de que si llega a conseguir la persona que hace eso, entonces ahora quién me lo comercializa, ¿sí? Después de que cuenta quién se lo comercializa, uno dice, ¿y será que los demás sí tienen plata para comprar este producto? Y entonces ahí es donde viene la gran dificultad de las patentes en este país. Pero bueno, hemos desarrollado unas patentes. Cuando nos dimos cuenta de esta problemática, entonces un doctor dio una idea muy fantástica. Un día llegó y me dijo, va a tener que gastar lejito porque se le quedó la billetera. Entonces dije, bueno, sí, no hay problema, no le gasto lejito. A la semana siguiente llegó tarde, le dije, no, porque llegó tarde. Es que se me quedó el celular y me devolví por él. Entonces yo dije, no, pues, uno no se separa de ese aparatico, ¿no es cierto? Para nada. Y me puse a mirar los aparatos y decía 8 núcleos, 2.3 MHz, un computador completo, ¿no es cierto? ¿Para qué lo utilizamos? Para llamadas, para Instagram, para YouTube, ¿sí? Y entonces vimos que había un gran potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que uno tiene que hacer, a diferencia de las patentes, es desarrollar un software y enviárselo al usuario y puede instalarse en cualquier celular. Y dije, pero todo el mundo tendrá celular. 5.3 billones de celulares en el mundo. 6 de cada 8 personas tienen un celular, ¿cierto? Entonces, pues nosotros podríamos hacer un gran impacto con los desarrollos tecnológicos hechos en el celular para que cualquier persona a muy bajo costo o simplemente gratis pudiera recibir la aplicación, ¿cierto? Y entonces empezamos a trabajar en eso hace como unos 3 años. Ah, bueno, esta es otra patente que estamos desarrollando, pensé que venía otra diapositiva. Esta es otra patente que estamos desarrollando, nos la pagó el Ministerio en Ciencias, ¿sí? Y es para personas con pie caído, las personas que arrastran el pie por problemas en el nervio, uno de los nervios del pie, ¿cierto? Como para poder, y está en proceso de patente también. Antes de que hablemos de los celulares, les cuento un poco sobre la infraestructura del centro de biomecánica, es esta que ustedes ven aquí. Otra cosa importante que hay para la investigación es tener una infraestructura con muy buena calidad, ¿cierto? Todos los procesos de investigación que tienen resultados bien importantes han trabajado sobre un centro que tiene una infraestructura importante. Entonces, pues esta es la infraestructura que se decidió para este centro. Y ahora sí, hablemos de las aplicaciones. Entonces, hemos desarrollado más o menos unas 30 aplicaciones, ¿sí? Para todo el área médica, para discapacidad visual, para discapacidad motriz, para simplemente la parte de capacitación médica, para la parte de optometría, ¿sí? Para la parte de ergonomía, para la parte de dermatología, para recuperación de accidentes cerebrovasculares, para la parte de electrocardiografía, para la parte de geriatría, ¿sí? Y son aplicaciones que después de que se desarrollan se entregan fácilmente a cualquier usuario y simplemente los cargan en sus celulares. Entonces esto nos ha ayudado bastante porque ya no tenemos que esperar a que nos ayude pues a desarrollar la patente que ya tenemos, ¿sí? Sino que simplemente desarrollamos ese software, se lo entregamos a cualquier usuario, lo ponemos en la Play Store, también lo pueden descargar gratis, o simplemente lo enviamos no se puede por correo electrónico, lo podemos mandar por WhatsApp, ¿sí? Y cualquier usuario lo puede instalar en su celular y ya tiene la aplicación desarrollada. Entonces, a manera de conclusión de esta presentación, podría yo decir, tenemos que trabajar en educación inclusiva, pero entendiendo por educación inclusiva la educación de nosotros, ¿cierto? Segundo, pasar de personas con discapacidad a simplemente personas. Ya se nos olvida la barrera que hay de por medio, ¿sí? Y seguir en la última parte, que son los esfuerzos puntuales que venimos haciendo, ¿no es cierto? Los esfuerzos puntuales que hace la institución, que hace la universidad militar, que hace el gobierno, son importantes también. Si nosotros combinamos todos esos elementos, yo pienso que algún día vamos a ver realizada la palabra inclusión, pues que hasta el momento pues, se ha retrasado bastante.
Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Recuerden que abre la ronda de preguntas. 3, 4 preguntas. Los que quieran preguntar, pues levanten la mano entonces y les acercamos el micrófono. Bueno, de nuevo, con un saludo. Gracias por la exposición. Yo llegué un poco tarde, pero de lo que alcancé a escuchar, bueno, ustedes se dedican a la parte totalmente física. Mi pregunta obedece a, ¿ustedes como universidad tienen convenio con entidades como CIDEC, Pies Descalzos, Teletón? ¿Y cómo es ese convenio, si lo tienen? Gracias. Gracias. Sí tenemos esos convenios y hemos venido trabajando con algunas interacciones. Ese convenio pues, es un convenio abierto. Lo que hacen generalmente las universidades es hacer un convenio abierto, ¿sí?, con las instituciones, y después, si hay algo muy específico, entonces se hace, pues como su nombre lo dice, un convenio específico sobre alguna actividad en especial. ¿Qué venimos haciendo con estas entidades que tienen pues, relación con los problemas de discapacidad física? Hemos venido haciendo desarrollos específicos para ellos, ¿sí? También hemos visitado esas instituciones para entender un poco las problemáticas que ellos tienen y las necesidades. Fíjense que toda la parte de investigación que nosotros hacemos está basada en una necesidad, ¿no es cierto? Y esas necesidades siempre vienen de allá, de ese tipo de instituciones, vienen de otras universidades, vienen de los mismos usuarios. Nosotros tenemos muchos usuarios por tener al hospital militar al lado. Y pues básicamente eso es lo que hacemos con estas instituciones, pero sí, con todas ellas tenemos un convenio abierto. Bueno, buenas tardes, doctor. Mi pregunta ahorita a lo que se comentaba por acá. Gracias. Su merced nos presentó una serie de aplicaciones, una serie de herramientas, sobre todas las aplicaciones. Quería saber dónde podemos consultar todo este material, ya que creemos que es un ejercicio importante de articulación entre las universidades y pues para más visibilidad y socializar esas herramientas. Gracias. Gracias. Sí, estoy montando una página web donde voy a montar todas las aplicaciones, ¿sí? Básicamente pues, va a ser una página donde usted puede descargar el aplicativo y usarlo, ¿sí?, con toda libertad. Estamos en ese proceso porque, pues, como le digo, llevamos 3 años en ese proceso y ya tenemos un número considerable de aplicaciones para el área médica, y pues queremos empezar a la parte ya de difusión y que nos den la realimentación sobre la aplicación. La otra cosa importante es que la hemos probado, ¿sí?, pues obviamente con los médicos de la universidad, pero queremos obtener la realimentación de demás personas que digan, mire, su aplicativo tiene problemas en esto, ¿sí? Y la única manera es ponerlo y exponerlo al público, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en eso, yo les voy a dejar un correo para cualquier duda o si necesitan algo muy específico mientras se termina la página, con mucho gusto puedo ayudarles pues a que ustedes reciban un aplicativo o más información acerca de lo que estamos haciendo. ¿Alguien más? Aquí adelante. Bueno, buenos días. Gracias. Felicitarte primero que todo por esta excelente ponencia. Y quiero contarte que yo pertenezco a la biblioteca del Centro de Diseño y Metrología del SENA. Y allá pues justamente dictan este programa de formación de órtesis y prótesis. Entonces yo quería preguntarte cómo puede ser la vinculación o qué labor podría hacer desde el área de biblioteca para hacer esta fusión. Bueno, no sé si ellos podrían asistir al centro de biomecánica que tú nos comentas, o que ustedes puedan acercarse al centro, o sea, ¿cómo por medio de biblioteca hacer esta unión, esta fusión, ya que son pues programas
paralelos, por decirlo así. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el ofrecimiento ante todo. Nosotros visitamos el centro en una ocasión. Tienen pues, muy buenos desarrollos, una muy buena infraestructura. Lo que no hemos recibido es aportario, porque eso sí nos puede ayudar. Que ellos visiten el centro de biomecánica, ¿no es cierto? El centro de biomecánica obviamente está abierto a las necesidades de otras instituciones, ¿sí? Es una infraestructura muy interesante y es una inversión bien importante de la universidad. Entonces, pues nos faltaría es como la otra parte, porque nosotros ya fuimos al centro de ustedes, muy interesante también. Entonces, la idea sería que ustedes fueran a nuestro centro y posteriormente lo que siempre uno hace es una reunión para compartir experiencias y mirar cuál pueden ser los procesos de colaboración interinstitucional que se pueden llegar a hacer, ¿no es cierto? Entonces, pues sí, me gustaría mucho que nos ayudaras en ese sentido, como biblioteca. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces al doctor Mauricio Plazas Torres, le vamos a entregar su respectivo certificado. Doctor, muchas gracias. Muy importante su ponencia. Perdonar las multas, ya no nos cumplió, entonces las multas se liberan. Gracias, doctor Mauricio Plazas Torres, la mesa de Biblioteca SUE. Gracias por su participación y esta información tan importante que sabemos que muchas instituciones no la conocen, pero que sí es importante lo que decíamos y decían algunos de nuestros colegas, poder interactuar, poder intercambiar y poder tener este aprendizaje para ayudar a mucha más de la población, no solamente nacional, sino también internacional, porque son proyectos que deben estar a la par al mundo para que los conozcan. Entonces, nos queda una tarea bastante importante. Muchas gracias nuevamente y la Mesa de Bibliotecas le hace entrega de este certificado de asistencia a nuestro segundo Congreso Internacional. De igual manera, un detalle y recuerdo de la Mesa de Bibliotecas SUE. Muchas gracias. Recuerden que está abierta la invitación pues, para el recorrido que se va a hacer en horas de la tarde por la ciudad. Será desde acá, desde la Universidad Nacional hasta la Candelaria. Entonces, les informamos que están abiertas las inscripciones para este recorrido y ustedes se pueden inscribir en la sección de registro que se encuentra a la salida del auditorio. Recuerden que es un cupo limitado y pues nuevamente extenderles la invitación a que se inscriban.